Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro video enseñanza de nuestro tema número 21, El Maestro te llama. Vamos a posicionarnos inmediatamente al objetivo del tema y este dice así: suscitar el deseo de responder el llamado de Jesús mostrando la realidad del discipulado. Es decir, que al final los jóvenes tienen que tomar la decisión de seguir a Jesús, pero de manera consciente, es decir, saber qué significa el discipulado. Entonces, en la introducción lo que vamos a hablar es, vamos a posicionarnos en mostrar a Jesús con la figura de maestro, que Jesús es maestro, pero también vamos a mostrarles que aunque Jesús es maestro porque enseña a sus discípulos, porque les transmite una enseñanza concreta, Jesús, su forma de relacionarse con los discípulos no es de un autoritario, no es de alguien que decimos un maestro gruñón, un maestro que está muy por encima del alumno y el alumno ni siquiera es digno de voltearlo a ver, sino que es un Jesús amigo. Entonces, vamos a mostrarlo. Hay que hablar también sobre cómo Jesús muestra el plan de salvación a los discípulos, pero que Jesús crea una atmósfera de confianza con sus discípulos. Y mira, Jesús, por supuesto, transmite enseñanza, porque en aquel tiempo la forma o el sistema de aprendizaje, el sistema de, decimos, la escuela que había en aquel tiempo no era como ahora la conocemos, donde estás en un aula de clases, te sientas, llevas tu libreta y tomas apuntes mientras el maestro, el profesor está explicándote cosas y cosas y cosas. En aquel tiempo era más un transmitir un estilo de vida, un transmitir la ley, y el discípulo tenía que pasar tiempo con el maestro, viviendo con él, observando qué hacía, cómo se comportaba, cómo comía, qué cosa hacía, qué cosa no hacía. Entonces, este era el modo de enseñanza. Ahora, Jesús también utiliza este sistema con los discípulos porque los recluta, los llama y les hace que vivan con él, que pasen tiempo con él. Pero la diferencia es que Jesús los sigue tratando como amigos. Entonces crea esta atmósfera de confianza, esta atmósfera en la cual vemos que los discípulos se les revela algo diferente, algo que no conocen todos. Vemos que los discípulos conocen lados muy humanos de Jesús, y yo estoy seguro que Jesús tenía sentido del humor, que los discípulos eran aquellos que podían a lo mejor escuchar a Jesús decir chistes, pero sí vemos en la Biblia que los discípulos ven un lado muy humano de Jesús, porque conviven, pasan tiempo con Él, aprendiendo de Él, pero no solamente aprendiendo, sino en una atmósfera, una esfera de amistad. Entonces, vamos a ver dos puntos principales acerca de lo que es el discipulado. El primero, tenemos que entender la gran diferencia que había entre los maestros de Israel, que era la forma en la que los judíos aprendían la ley y las costumbres. Ese es un punto muy importante, esta diferencia con los maestros de Israel, con Jesús como maestro con ellos. Entonces, ya lo explicaba, no es la misma enseñanza, el mismo sistema de aprendizaje como lo vemos ahora con los maestros que enseñaban materias, decimos, escolares, materias como matemáticas, la física, geografía, etcétera, etcétera, sino lo que ellos enseñaban era el modo de vivir, el modo de relacionarse con la ley, con lo que era la palabra. Entonces, vemos que en Juan 13:13 nos muestra que Jesús acepta el título de maestro. Es uno de los pocos títulos que Jesús acepta, y Él se autodefine y acepta que es maestro. Ahora, vamos a repartir a cada participante el esquema en el cual vemos la diferencia entre discípulos con los maestros de Israel y el discípulo con Jesús como maestro. También sería muy bueno que pudiéramos hacerlo en un pizarrón. Si tienes un pizarrón, pudieras hacer esta pequeña tabla que te aparece en tu manual. Entonces, esto es muy importante. Son 5 diferencias. Y la primera diferencia es que ellos escogen al maestro. La primera diferencia entre los
discípulos con los maestros de Israel y el discípulo con el maestro Jesús es que, como ahora muchos jóvenes cuando van a entrar a la universidad buscan la mejor universidad, también en aquel tiempo los discípulos buscaban el mejor maestro, es decir, que ellos buscaban al maestro que a lo mejor fuera de su preferencia, al que ellos consideraban que era el mejor, el que tenía a lo mejor mayor prestigio, o incluso el maestro que enseñó a miembros de su familia, no sé. El punto es que ellos escogían al maestro. Y con Jesús como maestro es algo muy diferente, porque Jesús es quien escoge a los discípulos. Y esto es increíble porque tú que estás llamado a ser discípulo de Jesús, es Jesús quien ha puesto sus ojos en ti, es Jesús quien ha puesto su mirada en ti. Esto es algo maravilloso. Segunda diferencia entre los maestros con Jesús maestro es que los discípulos de los maestros en Israel lo seguían solamente por un tiempo determinado. Era un periodo corto, donde ellos aprendían, y cuando ya aprendían, pues se graduaban, terminaban, y ahora ellos ya en ese momento terminaba el discipulado. Con Jesús, maestro, es completamente diferente porque no hay un momento de graduación. Seguimos siendo discípulos toda la vida y lo seguimos para siempre. Entonces es una gran diferencia. Jesús exige que lo sigan para siempre. Tercero, diferencia es muy grande también, que la relación entre los discípulos con los maestros en Israel es que ellos eran tratados como siervos, casi como esclavos. La única diferencia es que ellos no le lavaban los pies a los maestros, pero de ahí en fuera hacían completamente todo lo que hacía un esclavo. Le tendían la cama, bueno, no había cama, ¿verdad? Como lo conocemos ahora, con sábanas y cobertores, pero hacían todo. Sí, limpiaban, sí, hacían esto, el otro. Entonces atendían al maestro, le daban de comer, hacían todo lo que hacía un esclavo, excepto lavarle los pies. Pero vemos con Jesús, no los trata como siervos. De hecho, en Juan 15, 13, 15 les dice: ya no los llamo más siervos, sino los llamaré ahora amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero a ustedes les es revelado el plan del Señor, el plan de salvación. Entonces vemos que es una gran diferencia. Jesús no quiere que lo atiendan, Jesús no quiere que, sino más bien los hace tener una confianza, un punto de amistad, y les confía los secretos, y entonces crea un ambiente, una atmósfera de amistad, de mucha confianza. Cuarta diferencia es que con los maestros de Israel no se admitían ni mujeres ni niños, así que si eras mujer, si eras niño, pues lamentablemente ya quedabas fuera, automáticamente quedabas ya apartado de la posibilidad de poder entrar a la escuela del discipulado. Entonces, esa era una gran diferencia. Con Jesús vemos que lo sigue una gran cantidad de mujeres, y Jesús está bien con él. Esto, que lo sigan mujeres, no se los impide, y de hecho también permite que tengan los niños un acercamiento con él. Una gran diferencia. Por último, la quinta diferencia es que los discípulos con los maestros se dan fama. De hecho, vemos en un pasaje en una de las cartas, Pablo está muy orgulloso que él es discípulo de Gamaliel. Esto era muy normal con los discípulos, presentarse que habían sido discípulos de, y decían el nombre de su maestro. Entonces era muy normal que los discípulos, al terminar, heredaban una cierta fama, un cierto prestigio. Por lo contrario, Jesús les asegura a sus discípulos que no van a recibir ningún prestigio. Por lo contrario, van a recibir persecuciones, van a recibir a lo mejor amenazas, que los iban a maltratar, que los iban a calumniar, que iban a hablar mal de ellos, que los iban incluso a matar. Entonces, esta es lo que Jesús dice que heredan sus discípulos, y esto es lo que hace que realmente valga la pena el seguir a Jesús, el dar la vida como Él la dio por nosotros. Entonces, el punto de la diferencia entre maestro y los maestros de Israel con el Jesús, el maestro. El último punto es el discípulo de Jesús. ¿Cómo es el discípulo de Jesús? Prácticamente el discípulo de Jesús tiene algo muy claro, que primero él tiene que tener la convicción, el llamado y la vocación de estar a los pies de Jesús. El discípulo de Jesús es aquel que pasa, invierte tiempo por estar con su maestro, quiere estar con su maestro, se queda a los pies de su maestro, y después viene la misión. Muchos hoy en día quieren el apostolado, que es la misión, el ir a salir, el ser misionero, el ir a las misiones, el ir para acá y para allá, pero sin pasar tiempo con Jesús. Y lo único que van a
transmitir será palabras, será enseñanza, será doctrina, será palabras huecas, porque muchos hoy en día pretenden hablar más de Jesús que hablar con Jesús. Entonces, un discípulo sí habla de Jesús, pero también un discípulo habla y pasa tiempo con Jesús. Entonces, es una gran diferencia. Y bueno, vamos a terminar dándoles este esquema, el 1.1 a los jóvenes. Es un esquema que es un tiro al blanco. Son varios círculos, varias esferas, y vamos a explicarlas. ¿Qué quiere decir? Lo importante no es seguir a Jesús, lo importante es cuál es el motivo por el cual estás siguiendo a Jesús. Y ya que les has repartido las hojas, vamos a explicar qué significa estas esferas. Entonces, la primera esfera, te das cuenta que está escrito multitud. Y son las personas que seguían a Jesús como una gran multitud. Ellos en algún momento le decían: ¡viva el rey de los judíos! ¡Sí, Jesús, el que viene en el nombre de David! Pero al otro momento, una semana después, estaban gritando: ¡crucifícalo! ¡Sí, que muera él! ¡Suelta a Barrabás! Entonces, por un tiempo siguieron a Jesús, pero después simple y sencillamente buscaban que lo crucificaran. Luego vemos la siguiente esfera que sigue a Jesús. Son aquellos que buscan los milagros, están con Jesús solamente por interés, para ver qué les puede dar, si les multiplica el pan, si les da una sanidad. Entonces, hay hoy en día muchas personas que siguen a Jesús solamente como clientes, a ver qué les va a dar. Luego está la esfera de los 72 discípulos, aquellos que estaban llenos de pasión, llenos de hacer algo, pero estaban más preocupados en hacer que por estar con Jesús, que pasar tiempo con Jesús. Luego vemos los 12 apóstoles, aquellos que pasan tiempo con Jesús, 3 años realmente viven con Él, están con Él, lo siguen, se les muestra a Jesús de una manera muy íntima, pero dentro de esos 12 existe otra área más específica, más todavía más pequeña, que es la de los 3 discípulos, a los cuales Jesús se les muestra, les revela la transfiguración. Jesús les abre el corazón en el huerto de los olivos y les dice que está cansado, que está triste, que está agobiado, y entonces vemos que es una esfera todavía con un nivel más íntimo de confianza con Jesús. Y dentro de esos 3 todavía hay uno más, que es el discípulo amado, que es Juan. Y entonces vemos que Juan, cuando todos los discípulos se van en el momento de la cruz, Juan se queda ahí, no le importa la consecuencia que pudiera haber de que lo confundan, de que lo terminen matando. Juan se queda hasta el último momento con Jesús. Entonces, hoy es el momento de tomar una decisión. Y yo te invito primero que nada a reflexionar. Eso es lo que vamos a expresarle a los jóvenes. Vamos a reflexionar, que cada quien reflexione personalmente en dónde se encuentra él como seguidor de Jesús. ¿Está siguiendo a Jesús como una multitud? ¿Está siguiendo a Jesús como alguien que busca solamente un milagro? ¿Sigue a Jesús solamente por hacer algo para él, pero no quiere pasar tiempo con él? ¿Sigue a Jesús como los 12 discípulos, como los 3 especiales o como Juan? Entonces es un momento en el que ellos tienen que ver y poner su nombre en la esfera según ellos consideren que se encuentran siguiendo a Jesús. Y por último, se exhorta a que lo importante no es en dónde se encuentran, lo importante es hacia qué dirección están caminando, porque pueden encontrarse con dentro de los 12 discípulos, pero tal vez su modo de vivir últimamente, su modo de actuar, sus acciones están empujándolo a cada vez que, aunque está en el número de los 12 discípulos, puede estar yendo hacia afuera cada vez más. O tal vez por muchos años tú fuiste parte de la multitud, pero hoy en tu corazón tienes una firme decisión de empezar a seguir a Jesús de una manera sincera, de una manera incondicional. Entonces, aunque eres parte de la multitud, pero estás caminando hacia el centro, que es Jesús, y eso es muy bueno. Entonces, no importa en qué lugar te encuentras, lo importante es hacia dónde estás caminando. Entonces, con esto terminamos nuestra enseñanza número 21. Jesús te llama, así que nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga.